Buenas, en este video factorizaremos de forma completa la expresión x a la 2 más 5x más 4. Recordemos que al momento de enfrentarnos a una factorización, en primer lugar verificamos si es posible obtener un factor numérico, un factor común. En este caso, de estos tres términos que tenemos, no es posible obtener ningún factor común. Entonces pensamos tal vez en agrupación, pero no hay alguna agrupación que nos sea útil. Entonces nos fijamos en que es una expresión cuadrática. Entonces, siempre que tengamos una expresión cuadrática, podemos acudir a un método de factorización conocido como la completación de cuadrados. Completación de cuadrados porque lo que vamos a hacer es completar una de las fórmulas notables que ya conocemos desde antes. La primera o la segunda fórmula notable en la que tenemos el cuadrado de una suma o el cuadrado de una resta. En este caso, observen que la expresión inicial que tenemos nosotros es x a la 2 más 5x más 4. Entonces, como acá tenemos un signo positivo, nosotros tenemos que ir pensando en que más bien es el cuadrado de una suma. Entonces, recordemos esa fórmula notable para tenerla en cuenta. Si nosotros teníamos el cuadrado de una suma, nosotros eso lo podíamos desarrollar como el primer término elevado al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo más mi segundo término elevado al cuadrado. Entonces, la idea en este ejercicio va a ser completar esta expresión para poder yo factorizar de esta manera. En este caso, entonces, vean que acá inicialmente tenemos ya el x a la 2, que ese x a la 2 ya es como nuestro primer término al cuadrado, es decir, ese es mi a elevado a la 2. O sea, el x corresponde a la a. Entonces, por acá tenemos más, y para ir dándole la forma de esta expresión, entonces yo tendría que tener un 2 por mi a, pero ven que mi a ya les había comentado que era x, y mi b, que no lo conocemos todavía, pero recuerden que tenemos que ver de qué manera hacemos que esto nos dé una fórmula notable. Entonces, ¿qué número tengo que multiplicarle yo al 2x de manera que me dé 5x? El número que tenemos que multiplicar en este caso pues corresponde a 5 medios. Observen que si multiplican ustedes 5 medios por 2x, eso les va a dar 5x. Es decir, no estoy afectando mi expresión. Estoy reescribiéndola para poder verla como un 2 por una expresión por otra expresión. Entonces, siguiendo el mismo razonamiento que tenemos en esta fórmula, observen que lo que nos interesa tener después de esa fórmula para poder completarla como una fórmula notable es mi b, es decir, mi segunda expresión elevado al cuadrado. Entonces, mi segunda expresión, observen que es el 5 medios. Entonces, tenemos el 5 medios, pero yo nada más no puedo agregar un 5 medios elevado a la 2 así simplemente porque estaría afectando mi expresión. Entonces, lo que hacemos comúnmente es decir, vamos a agregar un cero conveniente. ¿Cómo agregamos un cero conveniente? Si agrego esta expresión positiva, la agrego también, pero negativa. Entonces, observen que esto realmente es un cero. Es decir, no estamos afectando la expresión inicial, más el 4 que teníamos inicialmente en el ejercicio. Entonces, esta expresión lo que estamos haciendo es reescribiendo esta parte y agregando por ahí un cero conveniente que escribimos siempre de esta manera. ¿Para qué lo escribimos de esta manera? Entonces, vean que ya esta expresión, nosotros sabemos que factoriza como una fórmula notable, por lo que les había comentado en la parte derecha de la pizarra. Entonces, eso ya nosotros tenemos la factorización. Eso va a ser x más, según la fórmula notable, 5 medios. Y esta sería entonces la factorización correspondiente a esta expresión, a ese trinomio. Lo demás, pues hay que seguirlo arrastrando. Observen que aquí nada más voy a desarrollar un poco esta potencia. Tenemos 5 elevado a la 2, que eso es 25. Y tenemos 2 elevado a la 2, que eso es 4, más el 4. Acá tenemos que resolver esta operación para simplificar un poco más los cálculos. Entonces, vamos a resolver esta operación con fracciones. Esta parte quedaría igual, entonces sería x más 5 medios elevado a la 2. Y si ustedes resuelven,
esta operación, eso debería darles 9 cuartos negativo. Entonces ya lo tengo escrito como x más 5 medios elevado a la 2 menos 9 cuartos. ¿Qué vamos a hacer con esta expresión que tenemos acá entonces? Vean que ese 9 cuartos nosotros lo podemos escribir de otra manera. Porque el 9 yo sé que es 3 elevado a la 2. Y el 4 yo sé que es 2 elevado a la 2. Entonces, si yo pongo 3 medios elevado a la 2, observen que es exactamente la misma expresión, solo que la estoy escribiendo como un número elevado a la 2. ¿Para qué la escribo de esta manera? Vean que lo que tenemos acá es una diferencia de cuadrados, porque tenemos una expresión elevada al cuadrado menos otra expresión elevada al cuadrado. Entonces ya nosotros sabemos cómo factoriza esa expresión. Recuerden que la factorización era la primera expresión, que sería x más 5 medios, más la segunda expresión, que sería 3 medios, por el segundo factor sería la primera expresión, que es x más 5 medios, y más bien en lugar de más, en este caso ponemos un menos la segunda expresión, que sería 3 medios. Ya acá tenemos la factorización, pero podemos simplificar un poco más cada uno de estos paréntesis, de estos factores. Observen que esto sería x más, y acá tenemos que resolver entonces la suma de fracciones homogéneas, 5 medios más 3 medios. Como son homogéneas, entonces sumo los numeradores y mantengo el denominador. Observen que nos quedaría entonces 5 más 3, que eso es 8. 8 dividido entre 2, que eso nos da 4. Y por acá tenemos más bien que hacer una resta de fracciones homogéneas. Sería entonces, resto, perdón, los numeradores y mantengo el denominador. 5 menos 3, eso nos da 2. Y 2 sobre 2, eso nos da 1 positivo. En este caso entonces, esta sería x más 1. Finalmente entonces, nosotros podemos decir que la factorización completa de la expresión que nos daban inicialmente, que era x a la 2 más 5x más 4, haciendo uso de la completación de cuadrados, podemos decir que entonces esa factorización es x más 4 por x más 1. Y de esta manera entonces llegamos a la parte final de nuestro ejercicio.